Mónica Lewinsky. Entre la fama, el escándalo y la búsqueda de poder. En 1998, el mundo entero conocía el nombre de Mónica Lewinsky. No podía salir de su apartamento sin ser seguida por cámaras. Los presentadores nocturnos la ridiculizaban, y todos los periódicos imprimían su historia. Las ofertas para contar su vida eran millonarias. Una sola entrevista le pagó $1 millón, y un contrato editorial ascendía a $500,000. Sin embargo, algo sorprendente ocurrió. El dinero desaparecía casi tan rápido como llegaba. Hoy, su cuenta bancaria no refleja la magnitud de su fama. Y la razón detrás de esto cambia la narrativa que se tenía sobre ella. Mónica nació el 23 de julio de 1973 en San Francisco. Su padre, Bernard Lewinsky, era un exitoso oncólogo. Su familia había escapado del nazismo en los años 20, primero a El Salvador y luego a Estados Unidos, cuando Bernard tenía apenas 14 años. La madre de Mónica, Marcia Lewis, también provenía de un linaje singular. Su abuelo era un judío lituano y su abuela había nacido en China, en la ciudad de Tianjin, bajo dominio británico, de padres rusos judíos. Desde su infancia, Mónica estuvo rodeada de historias de supervivencia, reinvención y ambición, elementos que marcarían su vida. Marcia no era solo ama de casa, también perseguía la fama. En 1996 publicó un libro sobre 3 tenores, dejando claro que la familia estaba ligada a la celebridad, la ambición y el escándalo. Mónica creció en Beverly Hills, en una mansión de estilo español valorada en $1,6 millones en los años 80. La clínica de su padre generaba unos ingresos de $37,000 al mes, más de $400,000 al año. La familia vivía con lujos, viajes de $20,000 al año, autos Cadillac y Mercedes, y conciertos de la Sinfónica. Las clases de tenis de Mónica costaban $720 al mes, la niñera $300 y su cuidado personal $100. Asistió a escuelas elitistas, primero Sinai Akiva y luego John Thomas Dye en Bayer, rodeada de hijos de productores de Hollywood. Los cumpleaños de 16 eran celebraciones con autos de lujo. Pero detrás del esplendor, la familia se desmoronaba. A los 14 años, el matrimonio de sus padres terminó de manera conflictiva. Marcia acusó a Bernard de infidelidad, señalando incluso regalos de Tiffany y Louis Vuitton para su amante. Los gritos y las peleas eran comunes. Bernard prohibía hablar a los niños durante la cena. Las terapias familiares costaban $1,800 al mes, y Mónica tenía sesiones individuales que iban de $700 a $60. Más tarde, admitiría en cámara: «Crecí con mentiras. He mentido toda mi vida». Este hogar roto sembró en Mónica una combinación peligrosa de poder, dolor y deshonestidad. Para escapar, se refugió en el teatro. Se unió a un grupo dramático cercano, pero la muerte por suicidio de su profesor de drama la afectó profundamente. Esto la llevó a transferirse a Bayer Prep, una escuela costosa que recibía estudiantes ricos con problemas personales. Allí se destacó en coro, arte y teatro, y se graduó como valedictorian. Su anuario reflejaba ambiciones claras, con citas de Ezra Pound y Dr. Seuss, y sus compañeros predecían que sería famosa, aunque nadie anticipó la dirección que tomaría su vida. A los 19 años inició un romance de 5 años con su antiguo profesor de drama, Andy Blair, de 40 años, casado y con hijos. Mónica lo siguió hasta Portland, Oregon, cuando comenzó sus estudios en Lewis and Clark College. Increíblemente, Blair trasladó a toda su familia, y Mónica incluso cuidaba a sus hijos mientras mantenía la relación con él. Su obsesión por hombres mayores y comprometidos, y su necesidad de validación se hicieron evidentes. Antes de mudarse a Washington, D.C., le dijo a los Blair: «Voy a la Casa Blanca por mis rodilleras presidenciales», refiriéndose en tono irónico a su futuro con el presidente Clinton. Aun cuando se involucró con Clinton, seguía contando todo a Blair, describiendo con crudeza la naturaleza de su relación con el presidente. En Lewis and Clark, Mónica estudió psicología, fascinada por las emociones,
el control y la conducta humana, e incluso soñó con trabajar en el FBI, aunque más tarde bromeó diciendo, «Trabajé con el FBI», como objetivo federal. Su personalidad era extrovertida y sociable, pero también mostraba una faceta oscura. Le costaba guardar secretos y a menudo comentaba la relación con Blair, lo que aumentaba su ansiedad y la llevó a terapias constantes. Se graduó en 1995 a los 22 años, con honores y en la lista del decano. En su último año compaginó 3 trabajos. Vendía corbatas, realizó prácticas en un centro de salud mental y trabajó en ayuda legal, recopilando datos para evitar que personas fueran a prisión. Su intención era ayudar a otros, aunque aún no sabía cómo ayudarse a sí misma. El giro del destino llegó un mes después de graduarse. Mónica consiguió una pasantía no remunerada en la Casa Blanca, gracias a una amiga influyente de su madre y donante demócrata. Trabajó en la oficina de Leon Panetta, jefe de personal del presidente Clinton, sin experiencia política ni calificaciones especiales, pero con la conexión adecuada. En noviembre de 1995, durante el cierre parcial del gobierno federal, la mayoría del personal fue enviado a casa, pero los pasantes como Mónica permanecieron en la Casa Blanca, convirtiéndose en uno de los pocos miembros presentes en el ala oeste. Lo que parecía un paso más en su carrera universitaria se transformó en el inicio de un escándalo que definiría su vida. La combinación de ambición, búsqueda de poder y relaciones peligrosas con figuras mayores y comprometidas no solo marcó su camino personal, sino que la lanzó a una fama mundial que ningún dinero podría sostener plenamente. Su historia sigue siendo un recordatorio de cómo la fama, el dinero y el poder pueden convertirse en un terreno traicionero, donde la vulnerabilidad se mezcla con la exposición pública y el juicio social. En 1995, los pasillos de la Casa Blanca eran testigos silenciosos de encuentros y miradas que cambiarían para siempre la política estadounidense. Con apenas 22 años, Mónica Lewinsky había llegado al epicentro del poder como becaria, sin imaginar que su vida quedaría marcada para siempre por una relación clandestina con el presidente Bill Clinton, de 49 años. Él era el hombre más poderoso del mundo. Ella, una joven en los primeros pasos de su carrera. La dinámica de poder, el secreto y las emociones involucradas convirtieron este vínculo en uno de los mayores escándalos políticos de finales del siglo XX. El entonces presidente comenzó a frecuentar con mayor regularidad la oficina del jefe de gabinete, un lugar donde coincidía con la joven becaria. Al principio fueron miradas, pequeños gestos, señales que, con el tiempo, se volverían más evidentes. Un episodio en particular marcó un punto de inflexión. Durante una pequeña celebración de cumpleaños, Lewinsky notó que las tiras de su ropa interior sobresalían de su pantalón. Clinton se fijó en ello y ella, en lugar de ajustarlas, decidió no hacerlo. Ese instante sería recordado como el preludio de algo más. Poco después, el presidente la citó en privado. Según ella, su corazón latía con fuerza mientras cruzaba los pasillos hacia la oficina. En la Casa Blanca, los rumores no tardaron en aparecer. Un asesor llegó a bromear que Lewinsky veía al presidente más que la mayoría del personal senior. Sin embargo, no todos lo tomaron con humor. Algunos colaboradores se inquietaron ante la atención que Clinton le prestaba y comenzaron a buscar discretamente la forma de apartarla del entorno presidencial. Pero ya era demasiado tarde. El 15 de noviembre de 1995, apenas días después de aquella fiesta, Lewinsky ingresó a la Casa Blanca a la 1:30 de la tarde. Salió brevemente y regresó a las 5:07 p.m., permaneciendo hasta pasada la medianoche. El horario del presidente coincidía casi exactamente con el suyo. Esa noche comenzó su relación. Él, con edad suficiente para ser su padre. Ella, una joven aprendiz. Lo que ocurrió esa jornada transformaría para siempre sus vidas y la historia política estadounidense. Durante los 18 meses siguientes, se documentaron 9 encuentros sexuales. La mayoría tuvo lugar en la misma Casa Blanca, incluso en la oficina de George Stephanopoulos. En una ocasión, Clinton le desabrochó el vestido de arriba abajo.
En otra, recitó de memoria los números telefónicos de Lewinsky. Pero su vínculo no se limitaba a lo físico. Hubo regalos mutuos y gestos íntimos. Ella le obsequió corbatas de diseñador, libros, un juego de Sherlock Holmes y objetos con temática de ranas. Él, por su parte, le dio puros, libros de poesía y peluches de Martha's Vineyard. Uno de los presentes más significativos fue un retrato suyo enmarcado, luciendo una de las corbatas que ella le había regalado. El contacto era constante. Clinton la llamaba de noche, le dejaba mensajes en el contestador diciendo que la extrañaba y que deseaba que estuviera en casa cuando él telefoneaba. Al menos 3 de esas llamadas quedaron registradas. En una de ellas, Lewinsky estaba acompañada de su amiga Linda Tripp, quien se dio cuenta de que al otro lado de la línea estaba el propio presidente. Mónica, envuelta en la intensidad de la relación, comenzó a creer que era especial, elegida. Fue entonces cuando apareció el elemento más icónico del caso, el famoso vestido azul. El 28 de febrero de 1997, durante uno de sus últimos encuentros, Clinton eyaculó sobre el vestido de Lewinsky mientras ella le practicaba sexo oral. Ella no lo notó y usó la prenda esa misma noche para salir a cenar. Meses después pensó en ponérsela nuevamente para Acción de Gracias y fue entonces cuando descubrió la mancha. Linda Tripp, que ya desconfiaba de la relación, le aconsejó que no la limpiara, describiéndola como una póliza de seguro, y diciéndole además que la prenda la hacía lucir gorda para evitar que la volviera a usar. Ese vestido se convertiría en la prueba clave del escándalo. En julio de 1998, cuando Lewinsky finalmente lo entregó, las pruebas de ADN confirmaron que coincidía con el presidente, haciendo imposible cualquier negación. Aún antes de que estallara el escándalo, el equipo de Clinton ya había intentado separarlos. En abril de 1996, la subjefa de gabinete, Evelyn Lieberman, transfirió a Lewinsky al Pentágono. Oficialmente, se alegaron problemas de comportamiento e impropiedad en el trabajo. Extraoficialmente, se trataba de apartarla del presidente. Pero ni la distancia física ni el cambio de ambiente detuvieron la conexión. Continuaron hablando por teléfono durante meses. Aunque no se vieron más, la relación emocional persistió. Incluso llegaron a tener sexo telefónico. Mónica todavía esperaba que Clinton dejara a su esposa por ella. Sin embargo, en mayo de 1997, el presidente decidió terminar la relación. La manera en que lo hizo la devastó. Según el informe Starr, Clinton le confesó haber tenido cientos de aventuras durante su matrimonio, pero que había intentado ser fiel desde los 40 años. Fue entonces cuando Lewinsky comprendió que había sido solo una más en una larga lista. En el Pentágono, Mónica conoció a Linda Tripp, una funcionaria más de 20 años mayor que ella, que también había trabajado en la Casa Blanca y conocía de cerca aquel mundo. Al principio se presentó como una figura maternal. Mónica, frágil y desilusionada, se aferró a ella y le confió su mayor secreto, la relación con el presidente. Pero Linda no era quien aparentaba. En secreto, comenzó a grabar sus conversaciones telefónicas. Reunió más de 20 horas de cintas en varios meses. Mónica nunca sospechó nada. Se abrió completamente, relatando con detalle cómo la trataba Clinton, cuán confundida se sentía y cómo deseaba creer que él realmente se preocupaba por ella. Las grabaciones reflejaban el torbellino emocional en el que vivía. En una de esas llamadas llegó a decir: «No puedo más. Es demasiado para una sola persona». Esas cintas, junto al vestido azul, acabarían siendo el núcleo de uno de los procesos políticos más comentados de la historia estadounidense, poniendo en entredicho no solo la reputación del presidente, sino también la intimidad de una joven que se convirtió, sin quererlo, en protagonista de un escándalo mundial. El escándalo que sacudió a la Casa Blanca en los años 90 no comenzó ni terminó con Bill Clinton. Detrás de las luces y las cámaras, la historia de Mónica Lewinsky se convirtió en un ejemplo de cómo la política, la justicia y los medios pueden arrasar con la vida de una persona en cuestión de días. Todo se intensificó gracias a la colaboración de Linda Tripp.
asistente que dedicó más de 100 horas trabajando con los investigadores del fiscal independiente Kenneth Starr. Tripp revisó grabaciones, notas y cada detalle posible, construyendo un caso no solo contra Clinton, sino utilizando las propias palabras de Mónica como evidencia. Enero de 1998 marcó un punto decisivo. Mónica firmó un affidavit negando cualquier relación sexual con Clinton. Era una mentira, destinada a proteger al presidente en el caso Paula Jones, que venía gestándose desde 1994 y estaba alcanzando un punto crítico. Pero en ese acto, Mónica no solo encubría un escándalo, cometía perjurio, e intentó implicar a Tripp en el engaño, llamándola insistentemente para que protegiera al presidente. Tripp se negó y acudió al FBI, entregando todas las grabaciones a Starr. Incluso, para asegurarse, llevó un micrófono oculto durante un almuerzo final con Mónica en un centro comercial de Virginia. Esa conversación selló lo que vendría después. Tripp declaró a ABC News: quería que esta relación se expusiera de la forma más contundente. Ella decía que lo hacía por el público, que Clinton había sido cruel, pero quien más sufrió las consecuencias fue Mónica. Las grabaciones desencadenaron el proceso de destitución de Clinton y provocaron sanciones legales, $90,000 de multa y la suspensión de 5 años de su licencia legal. Pero sobre todo, arrastraron la vida privada de Mónica a la esfera pública. El 26 de enero de 1998, el presidente Clinton, frente a su esposa Hillary y las cámaras, pronunció las históricas palabras: «No mantuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Lewinsky». Repitió lentamente que las acusaciones eran falsas, y terminó diciendo que debía volver a trabajar por el pueblo estadounidense. La declaración sonaba segura y definitiva, pero era engañosa. Clinton nunca mencionó su nombre. La redujo a esa mujer. El término relaciones sexuales se definió tan estrictamente que excluía el sexo oral, por lo que, legalmente, no mentía. Pero para millones de estadounidenses, y especialmente para Mónica, era una traición brutal. El escándalo había estallado 9 días antes, el 17 de enero de 1998, cuando el Drudge Report filtró la historia. En cuestión de horas, Mónica se convirtió en una de las mujeres más comentadas de Estados Unidos, aunque no por motivos positivos. Cámaras rodeaban su edificio, los periodistas la seguían a todas partes, y la joven se vio obligada a permanecer en el apartamento de su madre, solo permitida salir para consultas médicas y paseos cortos bajo supervisión. Cada movimiento era analizado, su vestimenta examinada y su nombre objeto de burlas nocturnas. Mónica describió años después esa etapa como la mayor humillación que alguien podía experimentar. En plena era incipiente de Internet, sin redes sociales, ya existía una exposición digital implacable. Lewinsky se convirtió en la primera figura pública víctima del shaming global en línea. Pero el daño más grave ocurría fuera de la vista del público. La Casa Blanca había trazado un plan para desacreditarla, presentándola como obsesiva, inestable y delirante. Incluso se reportó que Hillary Clinton la calificó de narcisista y loca. Los medios afines reprodujeron el guión. Mónica pasó a ser descrita como acosadora, mentirosa y destructora de hogares. Ella misma reconoció años después que fue un claro caso de gaslighting. El objetivo no era solo proteger la presidencia de Clinton, sino destruir su credibilidad. Durante meses, la estrategia funcionó. El público no sabía en quién confiar. El impacto en Mónica fue devastador. La joven no podía dormir ni comer, y pensamientos oscuros la acosaban. «Quiero morir», confesó en sus momentos más sombríos. Aunque nunca intentó suicidarse, el miedo era real. Su madre, Marcia Lewis, no se separaba de ella. Vigilaba su dormitorio por la noche y dejaba la puerta del baño abierta cuando Mónica se duchaba, temerosa de que la humillación matara a su hija. 6 meses después, la situación cambió. El 28 de julio de 1998, Mónica aceptó declarar ante un gran jurado, recibiendo inmunidad total a cambio.
Con 25 años, siendo exbecaria de la Casa Blanca, sus abogados habían negociado durante meses un acuerdo que le garantizaba no ser procesada por perjurio ni obstrucción a la justicia relacionada con la investigación de 6 meses. La condición era simple: decir la verdad. El 17 de agosto le tocó el turno a Clinton. Su testimonio histórico incluyó la famosa frase: depende de qué significado tenga la palabra es. Su estrategia fue jugar con las palabras, negando la relación impropia solo en el presente. Aunque algunos lo calificaron de ingenioso, otros de descarado, la verdad es que su maniobra legal no engañó al Congreso. El 19 de diciembre de 1998, la Cámara de Representantes votó su destitución por perjurio y obstrucción a la justicia, ambas ligadas al caso Lewinsky. El Senado no alcanzó los 67 votos necesarios para destituirlo, y Clinton continuó en la presidencia, aunque su legado quedó marcado por la controversia. El foco volvió a Mónica. El 3 de marzo de 1999, se sentó frente a Barbara Walters, en lo que se convertiría en el programa de noticias más visto en la historia de la televisión. 70 millones de espectadores sintonizaron para escuchar su versión. Walters no escatimó en preguntas difíciles. ¿Dónde estaba tu autoestima? ¿Y cómo te atreviste a mostrarle tu ropa interior al presidente? La entrevista no solo reveló la dimensión humana del escándalo, sino que expuso cómo Mónica Lewinsky pasó de ser una becaria a un símbolo de la vulnerabilidad ante el poder y los medios, y cómo la exposición pública puede destruir la vida de alguien, incluso décadas después. Este episodio no solo marcó la política estadounidense, sino que definió la manera en que los medios y la justicia interactúan con la intimidad de los ciudadanos, especialmente cuando el poder está en juego. Mónica Lewinsky emergió de la crisis con voz propia, pero la historia de humillación y manipulación que vivió sigue siendo una advertencia sobre la brutalidad de la fama y el costo humano del escándalo político. Mónica Lewinsky no retrocedió ante la adversidad. Tras el escándalo que definió su juventud, se dirigió a Hillary y Chelsea Clinton, disculpándose de manera sincera. No esperaba su perdón, pero quería que supieran que lo sentía. Su historia, sin embargo, estaba lejos de terminar. La entrevista internacional que concedió le reportó cerca de $1 millón, pero Mónica no se conformó con hablar una vez. Decidió contar su relato de manera más profunda. Ese mismo mes lanzó un libro junto a Andrew Morton, autor de la biografía de la princesa Diana. Titulado Monica's Story, el texto se convirtió rápidamente en un éxito de ventas del New York Times, llevándose Mónica aproximadamente $500,000. A diferencia del informe Starr, el libro revelaba aspectos privados de su vida: su aborto tras un embarazo durante un periodo de separación con Clinton, su terapia posterior y las agresivas tácticas de Kenneth Starr, que, según Morton y la propia Mónica, no solo investigaron sino que la dañaron emocionalmente. Además, apoyó la afirmación de Hillary Clinton sobre una vasta conspiración de la derecha estadounidense. Mónica Lewinsky no solo sobrevivió a uno de los escándalos más públicos de la historia estadounidense, sino que luchó por recuperar su vida de maneras inesperadas. A comienzos del 2000, un acuerdo con Jenny Craig por $1 millón parecía su gran oportunidad. Debía perder 18 kilos en 6 meses. La empresa la presentaba como la mujer moderna, ocupada y estresada, y lanzó una campaña publicitaria de $7,2 millones. Sin embargo, la reacción negativa fue inmediata. Algunas franquicias se negaron a emitir los anuncios, y para abril, todo el proyecto se canceló. Mónica solo recibió $300,000, el 30% del acuerdo inicial. Su nombre había abierto una puerta para cerrarla casi de inmediato. Pero ella no se detuvo. En septiembre de 1999 lanzó su propia línea de bolsos, The Real Monica, Inc., un proyecto en el que realmente participó diseñando los productos y supervisando su producción en Luisiana. Sus bolsos reversibles de estilo bohemio llegaron a tiendas de renombre como Henri Bendel en Nueva York, Fred Segal en California y Cross en Londres. Por primera vez,
Los medios de moda comenzaron a fijarse en su talento, no en su pasado. Por un momento, parecía haber logrado imponerse, aunque la sombra del escándalo seguía presente. En 2003, Mónica dio un giro hacia la televisión de reality. Presentó Mr. Personality, un programa de citas en Fox con un giro peculiar. Los hombres debían usar máscaras completas. La cadena apostó por su capacidad de atraer espectadores y al principio tuvo éxito. Los críticos la veían finalmente en su terreno. Sin embargo, el rechazo volvió rápidamente. Los televidentes criticaron que monetizara su pasado, las audiencias bajaron y el programa se redujo a 5 episodios. Aún así, Mónica demostró que podía sostenerse frente a las cámaras. Entre 2000 y 2003, participó en programas de todo el mundo. Desde The Tom Green Show, donde buscó telas en la casa de los padres del presentador, hasta Mónica's Postcards en Reino Unido, explorando la cultura americana, pasando por High Chaparral en Suecia, y entrevistas con Graham Norton y en The View o Jimmy Kimmel Live en Estados Unidos. Cada aparición era una manera de mostrar que era más que un escándalo. Pero a pesar de estas oportunidades, aún estaba atrapada en la narrativa que otros habían construido sobre ella. El cambio llegó en junio de 2014, con un ensayo de 6,000 palabras publicado en Vanity Fair, titulado Shame and Survival. 6 años después, tras rechazar ofertas que sumaban más de $10 millones por sentirse inapropiadas, Mónica decidió hablar. El suicidio del joven Tyler Clemente, humillado públicamente en línea, fue un detonante. Mónica recordó los momentos en que ella misma había estado al borde del suicidio en 1998. El ensayo relataba incluso cómo en entrevistas de trabajo le pedían una carta de los Clinton debido a la posible candidatura presidencial de Hillary. Esta vez, el mundo la escuchó de otra manera. Ya no era un chiste, era una sobreviviente con algo real que decir. En marzo de 2015, su charla TED The Price of Shame se volvió viral con más de 20 millones de reproducciones. Se presentó como la paciente cero de la humillación pública en la era de Internet. La reacción inicial fue brutal. Trolls inundaron su página de Facebook con insultos, incluso culpándola de eventos globales absurdos. Pero pronto llegó el apoyo, y la sociedad comenzó a comprender el daño que la humillación pública puede causar. Su mensaje llegó a audiencias equivalentes a llenar el Madison Square Garden 1000 veces. Para 2021, Mónica se consolidó en Hollywood. Su productora Alt Ending firmó un acuerdo de primer vistazo con 20th Television, el estudio detrás de The Simpsons y This Is Us. Fue productora de Impeachment, American Crime Story, la misma historia que casi arruinó su vida. Pero esta vez con control creativo completo. También coprodujo el documental 15 Minutes of Shame en HBO Max, convirtiendo su experiencia en una lección para el mundo. A pesar de los rumores, su patrimonio neto no alcanza los $50 millones. En 2025, ronda los 1,5 millones, ganados con esfuerzo y coherencia. Su libro le dio $500,000, la entrevista con Barbara Walters $1 millón. Pero la mayor parte de sus ingresos proviene de conferencias, defensa de causas y proyectos de producción. Rechazó ofertas de más de $10 millones por no alinearse con sus valores, priorizando la credibilidad sobre la riqueza rápida. Hoy, Mónica ayuda a otros a recuperar sus historias. En febrero de 2025 lanzó el podcast Reclaiming, donde abrió su vida como nunca antes. Reconoció que en su época en DC, creía que importaba a Clinton, que había un futuro, y ahora sabe la verdad. Conversa con invitados sobre cómo recuperarse tras la humillación pública, transformando contenido en un verdadero salvavidas para quienes han visto su narrativa secuestrada. En el Late Show con Stephen Colbert, mencionó que su invitada soñada sería Taylor Swift, alguien que entiende ser arrastrada por el escarnio público. Mónica resumió su viaje con una frase contundente. Finalmente, entendí que no podía huir de lo que me pasó. Debía integrarlo. Su historia no es solo un regreso, es una reescritura completa, no de lo que sucedió, sino de lo que hizo con ello.